Bienvenidos a La Batalla Legal. Soy Hugo Mendoza y estamos por CTV Perú, canal 20.4 de señal abierta y CTV Perú oficial en redes sociales. Un canal gratuito para todos los peruanos. Vamos a tratar dos temas: inseguridad ciudadana y los problemas que trajo la descentralización en nuestro país y cuáles son los retos que se tienen que superar para finalmente lograr esa justicia social que tanto reclama nuestra sociedad. Primer punto, inseguridad ciudadana. Según la revista The Economist, nosotros estamos solo por encima de Bogotá, Caracas y Quito. De 9 países latinoamericanos, estamos en el 6º lugar. Uno de los grandes problemas que aqueja a nuestra sociedad es la inseguridad ciudadana. Como todos sabemos, todos los días los medios de comunicación transmiten asaltos, secuestros, robo a mano armada, sicariato, organizaciones criminales que se han venido enquistando en nuestra sociedad, ahora último con la inmigración venezolana, el Tren de Aragua y demás. Entonces, ¿cuáles son los retos para superar la inseguridad ciudadana? ¿Qué es lo que debe hacer este gobierno para superar la inseguridad ciudadana? La CONASEF, la SINASEC, la policía, Poder Judicial, Ministerio Público, para poder finalmente hacer un trabajo interdisciplinario, porque no hay que olvidar que no solamente es un trabajo de la policía, sino también tienen que trabajar de la mano con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Hace poco, o hace unos meses atrás, para ser más exacto, se había prometido establecer los juzgados de flagrancia, porque uno de los grandes problemas que teníamos, o que tenemos, mejor dicho, sobre la inseguridad ciudadana es que hemos visto hace poco cómo una fiscal de Lima Norte no pudo trabajar de manera coordinada con la policía, y en este caso quedó evidenciada la responsabilidad de esta fiscal, porque la policía en este aspecto tuvo la diligencia de poder documentar toda la comunicación que trató de mantener con la fiscal para que pueda intervenir en las diligencias, y que finalmente no tuvo respuesta. ¿Y qué pasó con eso? Que los cómplices del denominado maldito Cris fueran puestos en libertad y como consecuencia se conoce que habrían salido del país hacia el país de Chile. Entonces, falta ahí una coordinación un poco más pegada, un poco más entre policía y fiscalía, donde puedan comunicarse de mejor manera. En este caso, lo que pasó fue muy grave. Entonces, esos aspectos se tienen que superar, y una de las grandes soluciones que se habría anunciado eran esos juzgados de flagrancia para que justamente no pase eso, porque este caso que acabo de mencionar de la fiscal de Lima Norte, que finalmente por su negligencia se liberó a estas personas, es justamente porque pasado el tiempo ya la policía no puede mantener detenida a una persona, sino lamentablemente los tiene que mantener en libertad, y que cuando ahí existían claramente indicios reveladores del delito de su participación en este enfrentamiento que tenían con el maldito Cris. Más aún, si se quiere dudar incluso si realmente intervinieron o no, ellos se demostró con la pericia que habían disparado el arma. Entonces ahí tenían mínimamente un delito muy claro, que era la tenencia ilegal de arma de fuego. Entonces ahí teníamos claramente un delito en flagrancia, pero que lamentablemente no se pudo tener respuesta. Entonces esto es un defecto del sistema que se tiene que superar. Otro problema que se tiene que analizar también respecto a la inseguridad ciudadana es en relación a la policía, ¿no? Hay un problema ya que se viene señalando constantemente entre policía y fiscalía. Hay que recordar que la policía antiguamente, antes de la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, la policía dirigía la investigación, era el quien elaboraba un atestado y finalmente lo derivaba a la fiscalía. Entonces, aquí ahora se viene advirtiendo que en el plano operativo la fiscalía es donde estaría fallando. Entonces, una de las preguntas es, dada la vigencia desde 2004 que entró progresivamente a nuestro país de este Código Procesal Penal, se tiene que revisar cuáles aspectos
tienen que mejorarse, cambiarse. Se debe retornar ese aspecto a la policía para evitar eso que pasó con la fiscal de Lima Norte y la liberación de los cómplices del maldito Cris. Es uno de los aspectos de tantos más que se tienen que analizar para resolver este tema de la seguridad ciudadana. Por otro lado, tenemos el tema que les había anunciado, la descentralización. Otro gran problema que venimos advirtiendo, sobre todo por los grandes, altos índices de corrupción en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales. Desde el 2013, 14 hacia adelante, hemos visto una ola de investigaciones y de prisiones preventivas para presidentes regionales de todo el país. Y no solamente para presidentes regionales, sino también para los alcaldes distritales, provinciales. Un grave problema que finalmente termina por paralizar los grandes proyectos de obras públicas para abastecer mínimamente con servicios básicos como agua, salud, educación a la población que se ven truncadas. Pero no solamente la corrupción, sino también hay que ver el problema grave de gestión, porque se quiere echar la culpa ahora todo el centralismo que tiene nuestro país, que dicho sea de paso, sí lo tiene, pero que no es el problema principal de nuestro punto de vista. El problema principal es, como digo, la corrupción y sobre todo la falta de gestión de los buenos funcionarios que trabajan y laboran y que finalmente son electos por la propia sociedad, por la propia región, por la propia localidad en esos puestos o cargos políticos. Gestión, falta de transparencia, uno de esos problemas. Deben informar según normativa, no informan. Retrasos, sobrecostos, que finalmente terminan paralizando los proyectos. ¿Se les entrega recursos? Claro que sí. Si comparamos en porcentaje los recursos que se destinan a las localidades, a los gobiernos locales, provinciales, distritales, tienen grandes recursos que finalmente no terminan de ejecutar. Un porcentaje alto, si se quiere, de ejecución de recursos en estos gobiernos, en estas localidades, llega, por ser muy optimista, al 30, 38, hasta 40%. Imagínense, ni siquiera llega más del 50%. Del 100% de recursos solo se ejecuta 30 a 40%. Súmenlo que además esa ejecución no se terminan de realizar, porque repito, se paralizan por falta de transparencia, retrasos, sobrecostos y sobre todo corrupción. Entonces realmente esa gran idea que se tuvo de la descentralización, que tenía como objetivo llevar mayor justicia a la población en el sentido de que los recursos puedan ser mejor administrados y destinados para la población, para que se ejecute directamente y no todo sea centralizado en el gobierno central, valga la redundancia, ¿se está cumpliendo? Repito, como hemos visto, no. Y eso es lo que genera todo este descontento social, sumado a la mala información de que todo lo tiene la culpa el gobierno central, de que todo tiene la culpa el Congreso de la República, agudiza más la crisis y el descontento de la sociedad. Por eso consideramos que también se tiene que poner el foco y se debe establecer políticas claras y concretas sobre este problema de gestión, sobre establecer un control concurrente, un poco más de la Contraloría, que dicho sea de paso, a mi opinión, no resolvería el gran problema, sino el problema está en la educación, en formar mejores profesionales, en los partidos políticos, en poner a los mejores cuadros que representen desde el punto de vista distrital, provincial y regional, para que puedan ejercer de mejor manera, tener más administradores, más gerentes en esos puestos estratégicos para que finalmente la población se vea favorecida. Esto es La Batalla Legal y vamos a una pausa comercial. Bienvenidos
Bienvenido al mundo de los emprendedores. Aquí se aprovechan las oportunidades. Como Juan, mi casero. Ana, aquí lo dejo sus nuevos materiales. Gracias. Un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. ¿Listo para la entrega? ¡Listo! Y Carla, mi asesora de Caja Huancayo, quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. La vida es mejor cuando hay alguien a tu lado cuidándote. Por eso en Caja Huancayo presentamos Seguro de Protección Familiar. Porque la salud es una forma de demostrar amor y compromiso. Y estando a tu lado, podemos escuchar tus necesidades para estar atentos a los imprevistos en cualquier momento. Ahora te invitamos a conocer un mundo de posibilidades y beneficios que se adaptan a tu vida. Ten la tranquilidad de que estás construyendo tu futuro hoy. Caja Huancayo, la caja del Perú. Hola, soy Claudia Toro y en un mundo competitivo tienes que aprender con los mejores. Te invito al primer taller de realización y producción audiovisual que inicia clases este 4 de agosto por el Instituto CPA, Instituto de Educación Superior, licenciado por Minedu. Inscríbete aquí en el teléfono en pantalla. Te esperamos. Regresamos de la pausa comercial. Esto es La Batalla Legal. Ahora tenemos como invitado en nuestro programa al doctor Cristian Salas Beteta. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Es un gusto acompañarlo. Gracias por la cordial invitación. Bueno, antes de empezar con la entrevista y los temas que vamos a tratar, que son el financiamiento ilegal de partidos políticos, lavado de activos y todos los casos emblemáticos que se ha venido dando en nuestro país, quería invitar a ver un video sobre Verónica Mendoza, para más o menos ver cómo, y la gente pueda ver cómo existe una aguda contradicción en esta señora, sobre todo al querer defender en un inicio a Castillo y que defendía que no se le debía vacar, etcétera, etcétera, y se entendía porque tenía ministros, ¿no? Como Mirta Vázquez y gente muy allegada a ella en el gobierno. Pero ahora, a propósito de las marchas, pues señala que más bien todos se deben ir, y Dina Boluarte, además, que fue de la plancha de Perú Libre, también considera que se deba ir. Pero sobre todo, la crítica principal que se le hace es que no es muy contundente, o nunca fue contundente ante los graves hechos de corrupción de Pedro Castillo para sus críticas con dicho personaje y todo su partido político. Vamos al video. Señora Mendoza, rechazamos usted apoyó a Pedro Castillo, ¿y por qué ahora querer destituir a una presidenta cuando decía que Pedro Castillo continúe en su gobierno y ahora querer destituir a Pedro Castillo? Porque Dina Boluarte mandó a matar al pueblo peruano. Bajo su responsabilidad contamos hoy cerca de 70 muertos y en particular 49 directamente asesinados. Los casos que estamos viendo de Pedro Castillo que se está descubriendo su corrupción, ¿qué opinión? Que se tiene que seguir investigando, que él tiene que asumir... No es un corrupto. Que él tiene que asumir sus responsabilidades, ¿no? Por eso está siendo investigado. Para usted son terroristas. Por eso está preso. ¿Qué opina, doctor? ¿Qué opinión le merece sobre esta aguda contradicción que presenté y que se pudo ver en el video de la señora Verónica Mendoza? Bueno, primero, y este es un comentario más que jurídico, de índole político y personal. Sí, claro. Primero hay que ver quién es Verónica Mendoza. Hoy en el espectro político no es nadie. O sea, no es una gran lideresa, no es una política que arrastra masas y que esto se refleja en las urnas. No, eso no es Verónica Mendoza. Verónica Mendoza es una voz que sí surge mediáticamente, surge en redes, en grupitos de sus amigos o interesados, surge cada que ve
una debilidad en la oposición surge cada que ve la oportunidad para atacar a la propia democracia y calla cuando le conviene. Es decir, es una figura oportunista en el ámbito político. Entonces es importante saber a quién estamos viendo. Recordemos que Verónica Mendoza es una política que ha avalado los últimos gobiernos plagados de corrupción, bajo el argumento del antifujimorismo, bajo el argumento de tenemos sospechas contra unos, pero certeza contra Keiko. Bajo ese argumento se ha apañado desde su flanco político, desde la izquierda, se ha apañado gobiernos manchados y plagados de corrupción como el de Humala, como el de Vizcarra, como el de Sagasti, como el de Castillo, donde hizo mutis total. Entonces, esa es Verónica Mendoza. ¿Vamos a encontrar coherencia o solidez en sus posiciones políticas? Jamás. Jamás, porque sus posiciones, desde mi humilde punto de vista, siempre van a estar parcializadas y orientadas a levantar la voz o llamar a las calles cuando le conviene y a callar y guardar absoluto silencio a tal punto de desaparecer del espectro político cuando le conviene. Recordemos que en el gobierno, en estos atroces meses en los que Pedro Castillo Terrones estuvo en la presidencia de la República, la señora Verónica Mendoza estuvo totalmente ausente. Y cuando medios de comunicación independientes denunciaban el caso Zarratea, denunciaban el copamiento del Estado por gente incapaz, por gente con antecedentes criminales, cuando se denunciaban los actos de corrupción en Petroperú, etc., la señora Verónica Mendoza estuvo en silencio total, ausente total, pese a que fue una de las que hizo campaña a favor de Pedro Castillo. Esa es Verónica Mendoza y, por tanto, coherencia en sus argumentaciones nunca vamos a encontrar. Eso es muy importante, ¿no? Que la gente sepa de quién se trata y además revela lo que es nuestra supuesta izquierda peruana, que no es consecuente, que no es responsable y sobre todo que no es cultivada en el sentido de la preparación. Y finalmente vemos pues personajes como la señora Verónica Mendoza que terminan siendo, como bien usted ha señalado, oportunistas. Cambiando de tema, quería también aprovechar su experiencia y conocimiento que usted tiene en relación a los temas penales y en este caso, sobre todo muy concreto, en el tema del financiamiento ilegal de partidos políticos y el lavado de activos. ¿Qué es el financiamiento ilegal de partidos políticos? Además, que es una figura nueva, por decir de alguna manera, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra sociedad, ¿no? Que va ahora, sabemos, aparejado también de un tema de lavado de activos para que la gente lo pueda entender y sobre todo para los nuevos partidos políticos que también están entrando un poco a la competencia porque se ve que se están agrupando, que se están inscribiendo y que finalmente van a entrar a una contienda política para que lo tengan bien en claro. Esa pregunta es muy importante y tú como conocedor de temas penales ves la necesidad de hacer esa previsión para que la ciudadanía pueda tener claro eso. Así es. El delito de financiamiento de partidos políticos, financiamiento ilegal de partidos políticos, obedece a que esta figura antes no estaba regulada. Entonces, antes, por ejemplo, era posible que una empresa pueda participar en el financiamiento de partidos políticos. Hoy ya no. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea de que nuestra legislación penal ponga trabas a que desde el sector privado se hagan ciertos aportes a campañas políticas por parte de personas jurídicas que se dedican a actividades comerciales? ¿Por qué? Porque luego, cuando la persona política ingrese al poder, pues va a tener cierta deuda, cierto favor que retribuir con ese particular que apoyó en su campaña. Puede ser una moneda de cambio, ¿no? Así es, puede ser una moneda de cambio, un acto de condicionamiento a futuro. Y entendamos esto, todo tiene una razón de ser. Las personas jurídicas no tienen como finalidad, como orientación, como misión, participar en la actividad política.
La persona jurídica tiene estamos hablando de las personas jurídicas privadas dedicadas al comercio, Correcto. tiene como finalidad ganar, Generar ingresos, lo lógico rentas. y legítimo. O sea, yo como empresario quiero suministrar algún bien, vender algún servicio, algún producto y ganar, obtener rédito económico a cambio de esa actividad que estoy desarrollando. Mi finalidad no es participar en actividades políticas. Y si yo participo en determinadas actividades porque siempre tengo un interés legítimo, un interés de ganar, costo-beneficio. Entonces, por eso es que se establece no. En el ámbito político no cabe eso. Y en el ámbito político, los diversos partidos, movimientos políticos, ¿tienen posibilidades de financiamiento? Claro que sí. Hay toda una regulación del financiamiento público. El propio Estado habilita partidas para que, en contexto de campañas electorales, los partidos puedan utilizar ese financiamiento. Actualmente así es, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que ahora se establece penalmente y se dice: personas jurídicas privadas dedicadas al ámbito comercial, ustedes no participan aquí. Si ustedes hacen eso, están cometiendo un delito. ¿Ya? Entonces, ahí se frena eso, cosa que antes no había. Es más, antes incluso era permisible y conocido que algún empresario financiara una campaña, pero no quería figurar. Así es. Lo hacía de manera anónima, porque no quería figurar, no verse comprometido más adelante. Pero ese secretismo era lo que generaba sospecha. Así es. ¿No? Entonces, ya establecido esto, se queda esto claro, se establecen estas provisiones y los partidos hoy están controlados. No estamos hablando de los partidos de hace 10 o 20 años, que tenían controles bastante mínimos y flexibles, ¿no? Hoy, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, todo el sistema electoral controla el financiamiento de partidos políticos, tanto así es que en campañas electorales tienen que constantemente hacer entregas y rendiciones a la OMPE respecto a qué están recibiendo, cuánto reciben y a dónde lo dirigen. Pero igual siguen de alguna manera aprovechando, por decirlo menos, de manera indebida estos recursos que les da la OMPE, porque vemos que se ponen, en el caso de Perú Libre, el secretario general un honorario creo que de 10-12 mil soles, ¿no? Un honorario bastante alto cuando se viene desnaturalizando la finalidad de esos fondos, que es para que el partido subsista, pueda formar cuadros y puedan tener pues propuestas de calidad en altas autoridades. Ahí ya estamos ante comisión de actos delictivos, en ese caso. Pero lo importante es que esos actos irregulares con este nuevo sistema se pueden detectar rápidamente. Correcto. Se pueden detectar, ya no permanecen en la opacidad, ocultos, no, ahora sí se pueden detectar. Y claro, el hecho de que se desnaturalice o desvíe la finalidad de este financiamiento es detectable, se puede hacer. En el caso de Perú Libre entiendo que incluso hay hoy ya una investigación abierta por manejo indebido del financiamiento que han recibido para la campaña política, incluido lavado de activos también. Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar la diferencia con el lavado de activos. Una cosa es el financiamiento ilegal del partido, que implica estas prohibiciones de quién no debe financiar, y otra cosa es el delito de lavado de activos. En el caso del lavado de activos tenemos necesariamente una actividad ilícita previa. ¿Y ese financiamiento ilegal podría ser la actividad ilícita previa? Podría ser en tanto genere ganancias. Ojo, la actividad ilícita previa tiene que ser un delito que permita obtener ingresos, generar ganancias, para luego esas ganancias ya maculadas, ya oscuras, ya sucias, pretenderlas lavar a través de diversos procedimientos complejos e introducirlas al sistema económico. Entonces, me dan un financiamiento de 2-3 millones de dólares y con eso compro un local de $1 millón a nombre del partido, ¿sería lavado? Ah, claro, en tanto ese financiamiento venga, por ejemplo, de minería ilegal. Claro, lavado de activos. Y del empresario que tiene una actividad conocida, lícita, pero que no quiere figurar, pero ingresa, ¿sería financiación ilegal? Financiamiento ilegal, perfecto. Pero no sería... No habría lavado porque no está el dinero sucio. Pero al pasar por el financiamiento ilegal, ¿no lo convierte a ese dinero en un delito fuente, para ser concreto? No, porque el delito fuente tiene que generar. No basta la comisión del delito, tiene que generar. Es como, por ejemplo, un caso... Generar utilidad. Así es. Ganancia. Así es. O sea, el clásico ejemplo del delito de cohecho. Un funcionario recibe un monto de dinero a cambio de vulnerar su función, ¿no? De cometer un acto de corrupción, recibe la coima.
pero esa coima no la usa para comprarse una casa, sino que la tiene en su casa. La tiene guardada en su cajón, que ha ocurrido a varios alcaldes, incluso a los que le hacen encontrar en su armario maletines de dinero. Bueno, pregunto, ¿lavado de activo? No, porque esa es fase del agotamiento del delito inicial, que es el de peculado, colusión, el soborno que recibió. Él no usó eso para comprarse una casa a través de un testaferro ni nada, no hay lavado. En cuanto lo ingrese al sistema económico, ahí comienza. Ahí se activa el lavado. Correcto. Ahora, teniendo en cuenta esta precisión muy clara que nos hace entre financiamiento ilegal y lavado de activos, quería entrar un poco al terreno de los casos, como presentamos el programa, más conocidos como Cócteles, el caso de Susana Villarán, el caso Humala. ¿Cuáles cree usted en estos casos son las principales diferencias de uno y otro? Conozco los dos casos muy bien, sobre todo el caso Cócteles. Yo soy abogado de la persona jurídica Partido Político Fuerza Popular, que ha sido incorporada a ese proceso. A la señora Keiko Fujimori la defiende muy bien la doctora Juliana Loza, y ahí tenemos a varios colegas ejerciendo la defensa. Yo veo la defensa del Partido Fuerza Popular, que está como persona jurídica acusada. Acusada, no como tercero civil, sino acusada la persona jurídica. Que esa es otra figura también. Que es una figura muy interesante. Y nueva también. Muy interesante, nueva, necesaria, pero que en este caso se refleja de la siguiente manera. En el caso Cócteles, el principal dato indiciario que genera una válida sospecha para investigar este caso es que muchos de los aportantes señalaron: yo nunca he aportado, yo nunca de mi dinero he dado, yo nunca he firmado un cheque, nada. Y entonces a estos es a lo que la Fiscalía llama aportantes fantasmas, ¿no? Entonces ese dato generó toda la sospecha y generó la alerta. A eso se le sumó que en el contexto del destape de los casos Odebrecht, en una agenda se encontró pues una versión de Barata donde decía aumentar 500 a Keiko, etc. Esos datos generaron todo este proceso que ya va cerca de 7 años aproximadamente. 7 años. ¿no? Que ya ahora recién hemos acabado el control de acusación. Pero a lo que vamos es a lo siguiente. ¿Hay diferencia en el caso Cócteles con el caso Susana Villarán? Sí. ¿Cuál es? Primera diferencia. Ambos están bajo el tratamiento del equipo especial de lavajato, ambos están por presunto lavado de activos. Ya. Pero ¿cuál es la diferencia? Primera diferencia. La principal imputada en el caso Cócteles, Keiko Fujimori, nunca fue presidente. Nunca cometió un acto de corrupción desde el poder. Susana Villarán fue jefa, fue la cabeza, la titular de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sí, y fue, aumentó la concesión de 30 a 40 años. Así es. En los peajes, en línea. A favor de Odebrecht. Ya, sí fue funcionario público. Quien le inyectó los aportes. Ahí está. Una primera diferencia básica. Segunda diferencia. En el caso Susana Villarán, Odebrecht, Barata, ha reconocido que dieron el dinero a la campaña, sobre todo apoyando la segunda revocatoria por la no revocatoria, a cambio de ser favorecidos en todos los procesos que tenían pendientes con la Municipalidad Metropolitana. En el caso Cócteles, Barata y Odebrecht nunca han dicho que dieron dinero para obtener algo a cambio. Ellos lo que han señalado es, sí, en su momento habremos financiado la campaña, pero porque hacíamos eso con todos los partidos políticos. Y en ese momento que financiaron o ese aparente dinero que habrían dado a Fuerza Popular y a Keiko Fujimori, ¿estaba vigente esta prohibición del financiamiento a los partidos políticos? No existía esa prohibición. O sea, se podía financiar a través de empresarios, como explicó usted, y que no querían figurar, y eso no era prohibido, no era ilegal. Tanto es así que en ese caso quedó demostrado que, por ejemplo, el Grupo Romero financió. Correcto. Y ellos no están imputados por lavado de activos. 3 millones, creo, ¿no? Así es. El Grupo Rasmus financió. O sea, habían empresarios que financiaban, pero que no querían aparecer. Pero eso no quiere decir que su dinero era ilícito. ¿Ya? Entonces, otra diferencia más. En unos, Odebrecht y Barata sí aceptan financiamiento ilícito, y en el otro no aceptan ningún financiamiento de fuente ilícita. Eso es lo más importante, fuente ilícita. Porque para el otro dicen que es de la caja 2. No, y peor aún, ahí viene el otro factor trascendente, y creo que con esto ya vamos acabando. El factor trascendente es que el delito de lavado de activos requiere que el lavador conozca el origen ilícito.
o por lo menos lo deba presumir. Correcto. Cuando se dan estos financiamientos de empresarios, Odebrecht era la mejor empresa a nivel mundial. Eso es muy importante porque efectivamente Odebrecht era pues una empresa que construía o tenía las construcciones más importantes de nuestro país. Entonces, ¿quién dudaba de Odebrecht en aquel entonces? Para solo darte un ejemplo que está en el proceso. En ese contexto, el propio Poder Judicial premió a Odebrecht como una empresa ejemplar. El Poder Judicial. Y que no nos extrañe que también haya tenido la calificación PRICO de la SUNAT por ser principal contribuyente por los millones que movía en todas las licitaciones y los impuestos que tendría que haber generado. Entonces, y la última diferencia, el tratamiento. Sí. Susana Villarán acepta haber cometido delito. Así es. Keiko jamás. Ella nunca ha reconocido haber recibido dinero de Odebrecht y mucho menos haber sabido que dinero provenía de fuente ilícita de ningún empresario. Correcto. ¿Y alguna diferencia con el caso de Ollantumala? Bueno, en el caso de Ollantumala hay otra diferencia, similar a la de Susana Villarán. Si bien ellos niegan, Ollanta, Nadine niegan haber conocido aporte ilegal, la diferencia es que ellos sí fueron gobierno. El caso Cócteles, Keiko Fujimori nunca fue presidenta, que supuestamente es la que debió haber tenido todo el poder para favorecer a Odebrecht. Nunca. Ahora, para que lo entienda la gente un poco, nosotros como abogados lo podemos entender cuál es la importancia de que ella no fue funcionaria pública y en este caso del más alto nivel, presidente de la República, ¿no? Autoridad política la más importante que existe. ¿Por qué es importante resaltar esto? ¿En qué contribuye a que no existe lavado de activos en su caso concreto, a diferencia de Susana Villarán, que ella explicó, a diferencia de Ollantumala? Así concretamente, ¿en qué contribuye de que no haya podido cometer lavado de activos al no haber sido presidenta del Perú? Porque no se gestó acto de corrupción. Por eso es que a Keiko Fujimori se le sigue el proceso por lavado de activos. A los otros, su Villarán, Humala, es corrupción más lavado de activos. Corrupción más lavado de activos, correcto. Ahora, solo para terminar, nos decía que ya iban 7 años y acabaron el control de acusación. O sea, ya terminó definitivamente y pasan una etapa de juicio oral. Ahora pasamos al juicio oral, donde se va a debatir y se va a actuar la prueba, que es lo que nos interesa. O sea, a nosotros nos gustaría que vaya Marcelo Odebrecht, que vaya Jorge Barata y preguntarle, señores, ¿ustedes dieron dinero con un objetivo corrupto? La respuesta iba a ser no. ¿Ustedes han señalado en alguna ocasión que dieron dinero de origen ilícito a la campaña? Ellos van a decir que no. O sea, nosotros queremos que ellos vayan y ojalá que tengamos ese escenario. Correcto. Este es el caso, para que sepan todos también, del cual se devolvió la acusación en varias oportunidades. En 9 ocasiones. En 9 ocasiones. Y hay un poco, quería preguntar, de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos, y también podemos ser críticos de nuestros funcionarios, de nuestros jueces, de nuestros fiscales, había una crítica muy dura que se levantó contra este juez de investigación preparatoria, porque se veía que ya se estaba desnaturalizando el control formal, ¿no? Para que entienda la gente, el control formal es que cuando yo advierto inconsistencias, incoherencias, ambigüedades, vacíos en una acusación. Entonces, ya se estaba desnaturalizando eso. ¿Hasta qué punto puede sostenerse y aguantar un control formal para ser devuelto tantas veces? Claro. En este caso, lo ideal hubiera sido que se anule todo el control de acusación. Porque tiene que tener un coto, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Por qué? De arranque, desde un inicio. Esta acusación se hace el 11 de marzo del 2021, a un mes de la primera votación, la primera vuelta, en plena campaña electoral. El fiscal tenía hasta febrero del 2022 para investigarlo. Había pedido judicialmente, le habían dado la autorización. Corta, cierra su investigación, pese a que se había solicitado y se había autorizado actos de investigación pendientes, programados. Cierra en marzo, habían diligencias posteriores, la cierra. 1 de la mañana nos notifica, 9 de la mañana estaba en la puerta de juzgado presentando su acusación de 3.000 páginas con prensa al lado. Fin político. Una acusación así no la haces
en la noche. Así es. Te toma meses. Es decir, ha venido preparando todo eso para presentarlo y usarlo políticamente. Bueno, presenta su acusación apurado, con finalidad política, y no ofrece elementos de convicción. ¿Sabe lo que ofrece? Toda la carpeta. Acá está toda mi carpeta. Juez, toma toda la carpeta. O sea, estás usando 100 elementos de convicción. Muy bien, sepáralos, individualízalos. No había individualizado. Individualiza al sujeto imputado, individualiza los delitos y los medios probatorios. No había hecho eso. O sea, estaba presentando 3.000 elementos de convicción para todo, por todos, cuando eran varios delitos, varios imputados. Desde ahí nomás todo debió anularse. Hemos peleado eso, por eso constantes devoluciones, por eso. Y al final nos percatamos, por ejemplo, que presentaba como elemento de convicción la declaración de X testigo y adjuntaba la foto del CD donde estaba la declaración. ¿Y la declaración? No, está la foto del CD. ¿No? Bueno, barbaridades como esas se han dado en este caso, pero este es el reflejo de un mal endémico que tenemos actualmente. Los controles de acusación dejaron de ser filtro. Hoy el control de acusación se convirtió en una fase para que el juez le sanee, le arregle todos los errores al fiscal y pase todo a juicio oral. Que no sanee el caso, sino que sanee los defectos del fiscal. Creo que es un tema muy interesante para llevarlo al pleno y se debata en esos plenos que convoca, ¿no?, la Corte Suprema para futuros acuerdos plenarios y ponga un coto ahí o un límite para hacer más sencillo a los controles de acusación y en este caso al control formal, porque justamente en la práctica es donde se advierten estos defectos y es bueno poner ciertos límites y reglas y candados para que pueda funcionar de mejor manera la justicia. Muchas gracias, doctor, por estar en nuestro programa. Ha sido muy importante conversar con usted. Un placer. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. Regresamos. Bienvenido al mundo de los emprendedores. Aquí se aprovechan las oportunidades. Como Juan, mi casero. Ana, aquí lo dejo sus nuevos materiales. Gracias. Un emprendedor siempre de la mano. Ahí viene Raúl, que con su carro reparte a mis clientes. ¿Listo para la entrega? ¡Listo! Y Carla, mi asesora de Caja Huancayo, quien confió y me dio un crédito empresarial rápido y fácil. En estas fiestas festejemos juntos nuestro emprendimiento. Soy Hugo Mendoza, socio fundador de Mendoza Malpartida y Asociados, una firma legal donde encuentras al mejor equipo humano de defensa para acompañarte en cada paso. Toda persona es vulnerable a ser denunciada, pero debe contar con el mejor equipo legal para hacer valer sus derechos. El éxito de un caso penal radica en la experiencia y el conocimiento para defender tu verdad y hacer prevalecer la justicia. La mejor estrategia es la confianza. Confía en nosotros. La vida es mejor cuando hay alguien a tu lado cuidándote. Por eso en Caja Huancayo presentamos Seguro de Protección Familiar. Porque la salud es una forma de demostrar amor y compromiso, y estando a tu lado, podemos escuchar tus necesidades para estar atentos a los imprevistos en cualquier momento. Ahora te invitamos a conocer un mundo de posibilidades y beneficios que se adaptan a tu vida. Ten la tranquilidad de que estás construyendo tu futuro hoy. Caja Huancayo, la caja del Perú. Regresamos de la pausa comercial. Esto es La Batalla Legal y yo soy Hugo Mendoza. Ahora estamos con nuestro segundo invitado,
Juan Carlos Liendo, ex jefe de la NINI. Bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación, Hugo. Un gusto. Bueno, estábamos hablando con nuestro primer invitado sobre el financiamiento ilegal de partidos políticos y en esa misma línea, dada su experiencia, queríamos conversar un poco con usted en relación al financiamiento del narcoterrorismo, al comunismo y a la corrupción. ¿Cómo se da este financiamiento del narcoterrorismo y todos esos dineros finalmente llegan a la corrupción y a determinados partidos políticos que conocemos que tienen pues esta tendencia comunista? Bueno, de acuerdo ya a reportes de Naciones Unidas, entre 2011 y 2012, para el Perú el caso del narcotráfico, ¿no? Y el tráfico de drogas ilegales, de cocaína, representa el 38% del dinero ilegal que se mueve en el mundo. O sea, son miles de millones de dólares que estamos hablando, de lo que estamos hablando y que están en juego, ¿no? En los últimos años se ha hecho evidente que existen países directamente relacionados con la actividad del narcotráfico, como es el caso de Venezuela, Colombia, o sea, desde su dirección política, ¿no? Cuba, Venezuela, ¿no? Donde, digamos, las bandas criminales que realizan actividades de narcotráfico están conectadas con sectores políticos. Ahora, estamos hablando de que el narcotráfico tiene una red desde toda la cadena de producción hasta su distribución y venta, digamos, una de las más complejas y que abarca todo el mundo de una manera muy eficiente, o sea, de una red muy poderosa, que en países de la región ya ha infiltrado los niveles de acción política. ¿Y cuál es el fenómeno ahí? Porque como usted bien ha señalado, Venezuela, Colombia, Cuba, el narcotráfico, por la gran cantidad de dinero que maneja, necesita colocar, ¿no? Ese dinero lo necesita lavar de otra manera, por decirlo de alguna manera. Necesita inyectarlo en diferentes lugares y de distintas modalidades. En este caso, en la política, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué eligen inyectar ese dinero ilícito, el narcotráfico, a la política? Tiene dos vertientes que se pueden aprovechar, que se pueden ver en América Latina, digamos, si hablamos de narcotráfico, ¿no? La cantidad de dinero efectivo del narcotráfico influye decididamente sobre la economía nacional, alterando todos los índices macroeconómicos y toda la planificación o control que pueda haber del Estado. O sea, la cantidad de dinero sobre el narcotráfico, que está en países como Perú, inclusive Colombia, claro, México, es inmensa. Entonces, digo, hay dos vertientes, ¿no? Entonces, el narcotráfico, para asegurar su existencia local, requiere lavado. Y el acceso a los gobiernos, digamos, y a la estructura de gobierno, digamos en el caso de Perú, gobiernos locales, regionales o el gobierno central, les da la oportunidad de intercambiar, digamos, roles económicos favoreciendo el lavado de dinero. Eso es un hecho concreto. Digamos, en el Perú, la cantidad de lavado de dinero de lavar. Es una manera de lavar impresionante. Y también de generar impunidad, comprar políticos. Bueno, eso, y ahí viene añadido, ¿no? O sea, porque no solamente es lavado, porque estás enganchado con autoridades de gobiernos en todos los niveles. Corrupción. ¿No? Eso genera corrupción y genera otros delitos adicionales. Porque lavar dinero no significa regalar dinero a alguien para lavar, significa activar toda una dinámica económica muy fuerte. Entonces, tal es así que en el Perú, por ejemplo, no se gasta en promedio más del 68% del presupuesto del Estado. Así técnicamente en el Perú sobra el dinero del Estado y vemos la cantidad de dinero circulante y el incremento del consumo en el Perú que no cesa, ¿no? Tanto así... Ahí se licúa fácilmente, ¿no? Claro, o sea, mira, han ingresado más de 1 millón de venezolanos a la economía y no se ha alterado en forma negativa para nada. Al contrario, se han multiplicado servicios, se ha multiplicado el consumo fuera del control del Estado. Eso es un hecho concreto para países como el Perú. Para otros países, digamos, como Cuba o Venezuela o la misma Nicaragua, como son países socialistas en vía al comunismo, con un capitalismo de Estado también corrupto, también por el narcotráfico, no tienen capacidad de generar riqueza propia. Entonces tienen que vivir del negocio del narcotráfico para poder tener dinero de acceso y solventar sus países. Entonces son economías sobre la base de narcóticos.
Una sobre el lavado de dinero y lo otro es más peligroso desde el nivel de la corrupción política del gobierno. Hablamos de Venezuela, del cártel de los soles, que ya se llaman, ¿no? El dinero del narcotráfico también en Cuba, ¿no? Que se proyecta sobre toda la región de manera de influencia política. Están casi cerca de ser narcoestados. Prácticamente son narcoestados, ¿no? Para el caso del Perú, también se quiere utilizar esa expresión, como el Perú como un narcoestado. Pero todavía no llegamos al nivel ni de México, ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Colombia. Pero sí, la presencia del dinero del narcotráfico en el Perú es sumamente grande y se ve reflejada en los niveles de consumo, la economía informal y el dinero circulante, ¿no? Tiene su connotación política y después su connotación social, que es muy grande. Correcto. Entonces, todo eso lo hace muy complicado. Claro, sobre todo en la figura y en el caso mexicano, se dice que estas organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico actualmente ya tendrían mayores armas que el propio Estado. Y prácticamente es un narcoestado. Sí, y la fragmentación mexicana está muy asociada al poder y el control de los llamados cárteles. En México hay cárteles muy grandes, mientras que en Colombia el poder del narcotráfico está relacionado con la presencia de la FARC en las zonas rurales o con las industrias colombianas relacionadas con algunos cárteles, digamos, ¿no? Hay un mix, ¿no? En Perú está asociada con un crecimiento masivo del consumo popular en las zonas de producción y el lavado de activos, muy grande y la gran cantidad de efectivo que hay moviéndose en el circulante del país, ¿no? Claro, eso es un buen punto, el consumo popular, que no es un acto o un fenómeno que genera violencia, sino es un fenómeno normal, se podría decir inocuo, pero que está agazapado en la propia actividad del consumo, las inyecciones del dinero ilícito para generar para licuar ese dinero del narcotráfico. Sí, y eso es muy peligroso porque es masivo, digamos, ¿no? Tiene un impacto social muy grande. Tú hablas de que no hay violencia, ya estamos viendo acciones de sicariato, ajustes de cuentas, o las personas asociadas con estos crímenes o que viven del narcotráfico, no están el 100% todo el día, no reciben un sueldo ni un seguro. Cuando no están apoyando al narcotráfico, entonces están haciendo el robo del menudeo, el crimen doméstico, el robo de casas, asaltos, y eso se ha disparado en el Perú, la inseguridad ciudadana. Ahí está relacionado, ¿no? Claro, me refería a hechos violentos en sentido de que todavía no tenemos cárteles, pero que duda cabe que esos crímenes que usted menciona, esos delitos, sí los hay. Y un gran ejemplo que se dice que son dineros del narcotráfico es este caso de las extorsiones, del gota a gota. Claro. ¿No? Y que ese dinero de estas personas que no se sabe ni de dónde sacan el dinero, pero que te prestan de una manera tan sencilla y que después terminan extorsionándote, son dineros del narcotráfico. Claro, porque viene el deseo de ganancia superlativa para extorsión del día a día que llega hasta la muerte de las personas. Digamos, ¿no? O sea, es una manera de infiltrar dineros ilícitos al consumo. Claro, así de una manera masiva, así brutal. En el Perú es brutal. Vemos nuestra economía seriamente influenciada por estos dineros ilícitos, ¿no? Correcto. Ahora, este financiamiento o estos dineros del narcotráfico, ¿cómo se conectan con el terrorismo, para hablar de un narcoterrorismo? Para el caso del Perú es muy importante porque en el epicentro de producción de la pasta básica de cultivos de coca, que es el Braen, están dominados por los remanentes de Sendero Luminoso. Y ahí tienen una conexión política, ¿no? O sea, los remanentes de Sendero Luminoso que protegen la actividad del narcotráfico en el Braen tienen influencia directa sobre las poblaciones que cultivan la hoja de coca y las procesan. Son miles de familias, son más de 250.000 familias. Y sobre las autoridades locales, ¿no? Distritales o provinciales de esas zonas del Brain. O sea, les aseguran protección a los narcotraficantes. Claro, y las personas, digamos, que son los elementos básicos de inicio de la cadena, que son los que
cultivan la hoja de coca, que son, dicho sea de paso, los más pobres, también están bajo este control de una organización terrorista. Pero no es una organización terrorista aislada del mundo. Así es. ¿No? Hay nexos probados ahí en los videos que salen de enlaces con Hezbollah, con el Inkar Islam que había que hay en Abancay. Justo su jefe está detenido ahora. Pero imagínate, tener enlaces con Hezbollah, tener enlaces con gente de la FARC, del ELN, digamos, no es poca cosa. Claro. ¿No? Entonces, ahí ya tienes terrorismo internacional. E incluso todas esas estructuras de narcotráfico son usadas por terrorismo internacional para traslado de fondos negros, contrabando de armas, documentación, incluso trata de personas, ¿no? Entonces, tiene una dimensión internacional y una dimensión local. Entonces, este dinero del narcotráfico del BRAE, que tiene impacto social inmediato sobre las poblaciones que cultivan la hoja de coca, tienen un impacto directo en las autoridades locales, porque tienen que proteger a su población, que es la que está sembrando, ¿no? Y de ahí nacen los nexos que ya se dicen, ¿no?, sobre el financiamiento a partidos políticos como a Perú Libre, por ejemplo. Eso era la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo seguir esa cadena? Narcotráfico, terrorismo, como usted bien ha señalado, protege las zonas del narcotráfico y se entiende que por esa protección reciben dineros y finalmente esos dineros terminan en las manos de partidos políticos comunistas. O de un presidente de la República, como el caso de Castillo. Hay un congresista que ahora ha pasado después de unos primeros meses de alto protagonismo, con mucha elocuencia mediática, el congresista Bermejo, ¿no? Que era el defensor, entre comillas, de los cocaleros del BRAE, y que en campaña llevaba a Castillo al BRAE, y que siendo congresista visitaba el BRAE y pedía el retiro de las fuerzas del orden. Hoy está callado, ¿no? Pero pregunta, un congresista identificado con organizaciones productores de hoja de coca, ¿no está involucrado en narcotráfico? Que se pruebe, que se hagan las investigaciones judiciales. Ya sabemos cuál es la narrativa al respecto. Pero sí representa intereses directos de una zona donde se inicia la cadena de producción del narcotráfico, que es el cultivo de la hoja de coca. Y lo tenemos en el Congreso y visitando un presidente, ¿no?, que neutralizó, digamos, las acciones por un tiempo de las fuerzas del orden para la erradicación de cultivos o el desarrollo de cultivos alternativos y proteger, entre comillas, a las organizaciones cocaleros del BRAE, donde más del 95% de la producción va al narcotráfico. Y esto es peligroso, ¿no? Porque estaríamos hablando de personajes que estarían vinculados al narcoterrorismo, que ya ejercen un papel político y que sería como el ejemplo o la muestra de cómo el narcotráfico o el narcoterrorismo se comienza a meter en el plano político. Definitivamente. Lo último que hemos tenido es la llamada camarada Vilma anunciando que se sumen a la toma de Lima. Eso no es gratis. O sea, hay cadenas de distribución de dinero, que al menos en esta marcha no se ha visto una violencia extrema, pero que existen dentro de estas organizaciones, ¿no? Y autoridades, como en el caso del presidente Castillo, este congresista que hemos mencionado, que han sido evidentes en su relacionamiento con organizaciones cocaleros. Y de repente los que no conocemos y los que están, digamos, ocultos, que es parte de esta dinámica, el narcotráfico tiene un impacto muy grande en el Perú, digamos, que afecta las estructuras de la sociedad misma y afecta también la política y se convierte en un enemigo de un Estado de derecho, con personas, digamos, dedicadas a trabajos legales, a un proyecto de vida digno, decoroso, es contaminado con esta potencia del narcotráfico. Claro. Es un asunto que va a ser muy complicado trabajar. Claro, poco a poco, como vemos, se van acercando a la política y lo peligroso sería que terminen poniendo en los puestos claves o de elección popular a personas íntimamente vinculados al narcoterrorismo. Porque finalmente lo peligroso de esto es que si se logra poner autoridades en puestos claves
que están muy vinculados con el narcoterrorismo, queda claro que van a responder a los intereses de esa organización criminal. Sí, y digamos, para el Perú es mucho más complicado porque vemos que ese es el reflejo de un problema ya social. Si tienes cientos de miles de familias dedicadas al cultivo de hoja de coca e interrelacionados con lo que vendría a ser el lavado de activos o negocios informales o ilegales, involucrados también con la compra de oro o el comercio de la minería ilegal, entonces estamos teniendo una economía sustentada por una industria de lo ilegal, ¿no? Donde sus cadenas de distribución, exportación, están dominadas por mafias internacionales. Entonces, ¿cuánto ello influirán en la política peruana? Digamos, ¿cuánto la organización del Estado, el desarrollo de la sociedad se va a subordinar a este poderoso eje de producción? Por eso es que quizás sea una de las razones que tenemos una tasa tan alta de informalidad, pero nuestra economía en niveles de inflación y lo demás no siente, como debería ser lógico, al tener tanto índice tan alto de informalidad. Nuestra economía también pues debería tener una consecuencia lógica, ¿no? Debería estar mal, pero no la tiene. No. Algunos dicen, economistas, es antídoto y veneno a la vez, pero sí, quizás eso sea una razón. Es posible, ¿no? Aunque no se toca esto en programa, no se dice, pero es una evidencia concreta. Mira, en las marchas políticas que estamos viendo, la gente está más preocupada por trabajar porque hay capital, hay dinero circulante y hay oportunidad de trabajo. No, la mayoría, más del 80%, me atrevería a decir, es informal. No utiliza el sistema bancario, el préstamo gota a gota, como que estamos viendo, ¿no? Pero, ¿cuánto es el impacto de una sociedad que circula sobre esa realidad económica? No se toca, no se dice. No, es una realidad. Es un problema muy complicado de trabajar, de tratar, porque, digamos, en el Perú se produce, pero se consume en los países desarrollados. Y las bandas criminales que están en el Perú, aquí no hay cárteles poderosos, aquí hay bandas criminales de países desarrollados, del primer mundo, que están involucradas con el comercio de narcotráfico. Aquí hay clanes familiares que en forma atomizada se dedican a esa actividad, ¿no? Y el Perú no es un país que esté en riesgo de consumo de drogas. O sea, porque aquí en el Perú, somos productores. Quienes se involucran en este caso, en el comercio de droga, no consumen. Así es. ¿No? Siempre hay un porcentaje muy trágico de personas que lo hacen, pero no es lo que marca el Perú. Aquí lo que marca es la fuerza de trabajo que genera, ¿no? y las características sociales que lo van acompañando. Y ahora, ¿qué papel juega en este problema que estamos hablando y en el combate al narcotráfico como políticas públicas que tenemos en el Estado, que usted que conoce un poco más de esto? Concretamente me refiero a ENACO, de vida. Bueno, la llamada lucha contra el narcotráfico en el Perú tiene una visión, digamos, de delito focalizado. O sea, no se aprecia una estrategia para controlar, disminuir, erradicar, limitar, desviar. Simplemente está orientada a la captura de cargamentos en ciertos sitios que no se llega ni al 2%, al 3%, ¿no? Captura de algunas bandas criminales extranjeras, digamos, que hacen irrelevante en comparación a la cantidad de riqueza que se mueve, o a erradicación de cultivos en una cantidad pues ínfima. La última ha sido 2.000 hectáreas al año, que automáticamente se siembran en otro lado y que se incrementan. En los últimos 4 años se ha incrementado más del 20%, el 21-22% de cultivos. Entonces, digamos, ¿no? ENACO es muy pequeño. No, es muy pequeño. Es insuficiente para comprar todo ese mercado de cultivo. No, es casi inexistente en una política real. O los planes de vida, más allá de la erradicación de cultivos o algunas iniciativas de alternativa que no tienen impacto real. No tienen, digamos, esa capacidad para abarcar todo eso. Exacto. Que también no es un problema local propio del Perú, es un problema de intereses multinacionales. Digamos, esa es una realidad concreta de la política peruana que no es atendida. O sea, no es un problema que dependa netamente de nosotros,
¿no? Las fuerzas del mercado. En estimaciones generales también me refiero a un reporte de hace muchos años de Naciones Unidas, no ha sido actualizado en la misma medida. Solo en los países consumidores el valor de la droga es aproximadamente el 85% del valor total del producto de las drogas, en este caso cocaína. O sea, el 85% del valor se mueve en los países desarrollados. Queda un 15% entre el productor y el comerciante. El intermediario. El intermediario. Y dentro de la lógica del mercado, en el país se queda de ese 100% de la riqueza del narcotráfico, mira, entre el 3.5, máximo 5% del valor. O sea, te imaginas de los miles de millones que se mueven en el mundo, es una de las industrias más poderosas del planeta Tierra. Y aquí solamente en el Perú, con lo que estamos viviendo, no se llega ni al 3 o al 3.5% del total de ese valor, ¿no? Y todos estos valores, estimaciones que nos da, en verdad que son desalentadores. ¿Podríamos decir que estamos condenados a convivir con el narcotráfico y narcoterrorismo? Bueno, somos un país débil. Tiene una estructura hoy de poder quebrada, ¿no? No tiene capacidades propias, que enfrenten ese nivel de amenaza. Ojo, pero ya lo hemos hecho antes, ¿ah? Mira, y aquí hay un punto de quiebre, porque ¿cuánto daño y cuánto mal genera esto? En los 90, en el gobierno de Fujimori, se autorizó a las Fuerzas Armadas la intervención para luchar contra el narcotráfico por 2 años y medio. Demoró hasta el 96, a mediados de año, entre el 94 y el 96. Se redujo cerca del 70% de hectáreas de cultivo de hoja de coca. O sea, de 170 y tantos, casi 180, se redujo a 60.000 hectáreas. Miren, una cantidad impresionante. Pero se hizo de una manera, tuvo una necesidad estratégica, separar a Sendero Luminoso del control del narcotráfico. Porque si no tendríamos acá Sendero Luminoso como la FARC, tal cual, ¿ah? O sea, se logró separar y se hizo de una manera muy, muy fuerte, muy violenta y con muchos casos de corrupción en las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero se redujo ese 68-67% en 2 años y medio. ¿Pero qué ocasionó? ¿No? Hasta ese momento, digamos, Colombia solo procesaba la droga. De aquí salían sacos de hojas de coca o paquetes, lo que se llamaba la pasta bruta, ¿no? Hacia Colombia y se procesaban. Como acá se limitaron los cultivos, se empezó a cultivar en Colombia. Y eso empoderó a la FARC, lo cual obligó después al Plan Colombia norteamericano, porque las FARC estaban tomando todo Colombia. Entonces es un problema transnacional. Sí se puede hacer, digamos. Necesitamos voluntad política. Voluntad política y no solo voluntad política, ¿no? Sino también esto tiene una responsabilidad añadida del efecto en países de la región y en el comercio internacional. O sea, tú agarras aquí tropas militares y que quemen los cultivos de coca, te las van a quemar. Pero el impacto, digamos, genera efectos en grupos más poderosos que el Estado peruano. Queda claro que es un problema y un fenómeno muy grande, millonario, y que está muy arraigado en el sistema económico, político, social sí, de muchos países, y que el combate pues ya no es solamente de un solo país, sino podríamos decir mundial. No, y hay un aspecto, pero hay un aspecto muy importante que nosotros como Estado o los políticos del Perú deben tener en cuenta y ser bien responsables. Si bien es cierto, existe una realidad compleja como la estamos discutiendo, no se puede permitir que en el Perú mueran personas inocentes, trabajo de esclavitud infantil, corrupción de jueces, militares, policías, corrupción de funcionarios del Estado. Eso erosiona la República. Es una cadena de delitos. Entonces, y de varios problemas si bien es sociales. cierto,
combatir contra el narcotráfico, sus efectos es bien complicado, pero sí el Estado tiene que asegurar que no existan autoridades corruptas. Eso sí se puede hacer. Digamos, que no existan autoridades corruptas, que no se corrompan jueces, fiscales, militares, policías, y que no se afecte a la población más vulnerable, que no se está haciendo trabajo de esclavitud infantil, trata de personas, extorsión a comerciantes como efectos, colaterales del narcotráfico. No, eso no puede ser negociable, porque si no, pues estamos en el mundo de la ley del más fuerte. El Estado y los políticos tienen que proteger, digamos, el funcionamiento del sistema político, del sistema judicial, del sistema electoral, fuera del narcotráfico. Sí se puede hacer. No se puede permitir la corrupción dentro de las autoridades que nos dan seguridad, y no se puede desproteger a las personas más débiles. Eso sí no puede ser negociable. Correcto. Queda claro cómo intentar al menos abordar este problema. Le agradezco mucho haber estado en nuestro programa por tratar este tema tan importante como usted bien ha señalado, que quizás en otros programas no se tratan, pero la idea es tocar y que la población pueda conocer un poco más de los grandes problemas que aquejan a nuestra sociedad. Muchas gracias a ti, Hugo. Bueno, llegamos al final del programa. Recuerden, esto es La Batalla Legal y yo soy Hugo Mendoza. Hasta la próxima.